¿Dónde comenzó la iglesia protestante? Generalmente el catolicismo romano quiere hacernos creer que comenzó con Martín Lutero, pero en realidad, escúchenme bien, la reforma protestante es un proceso mucho más complejo que Lutero. Es antes, durante y aún después de Lutero. Ahora, el catolicismo romano tiene una premisa falsa y es hacernos creer que sus orígenes están desde el mismo siglo I. Falso. El catolicismo romano comenzó en el cisma del 1054. Déjame explicártelo con un ejemplo. Lo mismo pasa con el reino de Israel. Israel gozó de 120 años de reino unificado, pero en el año 930, cuando Roboán tomó el reino, se dividió Israel en Israel del norte e Israel del sur. Esto es como si de repente el reino de la casa de Judá, el reino del sur, pretendiera decir que sus mismos orígenes están con el rey Saúl. Falso. Lo que existió por 120 años fue el reino de Israel indiviso y a partir del cisma es que comienza el reino del sur y el reino del norte. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia antes del 1054 era la iglesia indivisa. Después del cisma del 1054, la iglesia se divide en dos y se origina la iglesia ortodoxa, que es la iglesia de Oriente, y la iglesia católica romana, que es la iglesia de Occidente. Eso tenemos que manejarlo muy claro. Ahora, esto de tratar de conectar nuestra iglesia con la época misma de los apóstoles y tratar de pensar que esto le da una especie de credibilidad o que hace que el resto de las iglesias sean falsas, es un argumento muy pobre, porque si el catolicismo romano quiere argumentar a favor de esto, también lo mismo puede hacer el catolicismo ortodoxo e inclusive el anglicanismo, porque si bien es cierto, aunque hubo una división en el anglicanismo con la iglesia romana, les recuerdo que el arzobispo de Canterbury se puede ir a un retroceso de obispos que lo conectan en el mismo siglo I, porque fue el apóstol Pablo el que llevó el evangelio a Inglaterra. Recordemos lo que dice Clemente Romano en su carta a los Corintios, cuando dice que Pablo llevó el evangelio a lo más extremo de Occidente, y en ese tiempo no se había descubierto América, se está refiriendo a la isla de Inglaterra, lo que conocemos como Gran Bretaña. Pero el punto es, ¿dónde estuvo el protestantismo en todos estos siglos? ¿Realmente comenzó con Lutero? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el protestantismo no es más que el aferro a la fe universal de la iglesia. Y antes de Lutero, inclusive existieron pre-reformadores. Inclusive, si nosotros leemos a los padres apostólicos, vamos a encontrar que ellos no pensaban como pensaba la iglesia romana con todos sus inventos, sino que cuando nos fijamos en los padres apostólicos, se parecen más a la fe protestante que la fe de un católico romano. ¿Dónde ha estado el protestantismo en los 21 siglos de historia? En la fe universal de la iglesia.